Hermanos y hermanas en Cristo, la paz del Señor sea con todos ustedes en esta hora profética. Soy Samuel, siervo del Altísimo, y lo que voy a compartir con ustedes esta noche podría ser el mensaje más importante que sus familias necesiten escuchar en este tiempo. Hace 3 días, exactamente a las 3:17 de la madrugada, fui despertado no por una alarma, no por un ruido externo, sino por la mano poderosa del Espíritu Santo que me sacó de un sueño profético tan intenso, tan específico, tan cargado de urgencia divina, que no he podido dormir tranquilo desde entonces. Si están viendo este video, especialmente si son padres de familia, esposos, esposas o líderes de hogar, créanme que el Señor los dirigió aquí porque hay algo que Dios quiere revelarles sobre el futuro de sus familias, sobre batallas espirituales que se librarán en sus hogares y sobre victorias sobrenaturales que pueden experimentar si se preparan correctamente. No es coincidencia que estén aquí. En el sueño que recibí, vi rostros específicos, vi familias particulares que el Señor me mostró necesitaban escuchar esta revelación profética. Y sé por el Espíritu Santo que algunos de ustedes son exactamente las personas que vi en esa visión nocturna. Quiero que se preparen espiritualmente para lo que van a escuchar, porque esta palabra profética no solo les revelará lo que viene, sino que les dará estrategias específicas del cielo para proteger a sus familias y posicionarlas para victoria en los tiempos que se aproximan. Hermanos, durante las últimas 2 semanas había estado sintiendo una carga espiritual muy pesada, específicamente por las familias cristianas. Era como si el Señor estuviera poniendo en mi corazón una intercesión especial por los hogares de los creyentes, por los matrimonios, por los hijos, por las relaciones familiares. Había estado ayunando durante 5 días, no ayuno completo, sino ayuno de Daniel, comiendo solo frutas y verduras, dedicando tiempo extra a buscar el rostro de Dios y clamar por revelación sobre lo que Él quiere hacer en las familias de su pueblo. Esa noche me acosté aproximadamente a las 10:30, después de pasar 2 horas en oración intercesora por familias que conozco y por familias que no conozco, pero que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Oré específicamente pidiendo al Señor que me mostrara su corazón para las familias cristianas en estos tiempos. Cuando me quedé dormido, inmediatamente entré en lo que solo puedo describir como un sueño profético. No era un sueño común, lleno de símbolos confusos o imágenes desorganizadas. Era una revelación clara, ordenada, específica, donde cada detalle tenía significado profético importante. Lo primero que vi en el sueño me impactó profundamente. Me encontré de pie en una sala celestial que parecía ser el centro de comando espiritual, desde donde se coordinan las batallas por las familias de la tierra. Era como si fuera el cuartel general angelical, específicamente dedicado a la guerra espiritual sobre los hogares cristianos. Vi mapas enormes colgados en las paredes de esta sala celestial, pero no eran mapas geográficos normales. Eran mapas espirituales que mostraban cada hogar cristiano del mundo como puntos de luz. Algunos puntos brillaban intensamente, otros parpadeaban débilmente, y algunos estaban completamente oscuros, a pesar de ser hogares donde vivían personas que se consideraban cristianas. Un ángel de gran estatura, vestido como general militar, pero irradiando amor divino, se acercó a mí y me explicó: «Siervo de Dios, lo que vas a ver son las batallas que ya han comenzado sobre las familias del pueblo del Altísimo. El enemigo ha lanzado ataques específicos contra los hogares cristianos, porque sabe que la familia es la unidad básica del reino de Dios en la tierra». El ángel me llevó hacia uno de los mapas espirituales más grandes, y cuando me acerqué pude ver con detalle extraordinario lo que estaba sucediendo en el reino invisible sobre las familias cristianas.
Lo que vi me llenó de santa indignación, pero también de determinación intercesora. Vi huestes demoníacas organizadas en batallones específicos, cada uno especializado en atacar un aspecto particular de la vida familiar. No eran ataques generales o casuales, sino estrategias diabólicas cuidadosamente planificadas y ejecutadas con precisión militar. El primer batallón demoníaco que vi estaba especializado en división matrimonial. Eran demonios que habían estudiado cada matrimonio cristiano durante años, conocían las debilidades específicas de cada pareja, sabían exactamente qué botones presionar para causar conflicto y división. Vi a estos demonios susurrando mentiras específicas en los oídos espirituales de esposos y esposas. A los esposos les susurraban: tu esposa no te respeta, no te valora, no te comprende, mereces algo mejor. A las esposas les susurraban: tu esposo no te ama realmente, no es el líder espiritual que necesitas, nunca cambiará. Vi matrimonios cristianos que habían estado unidos durante décadas, comenzando a experimentar frialdad, distancia, comunicación rota, sin darse cuenta de que estaban bajo ataque espiritual específico. Estas parejas atribuían sus problemas a incompatibilidades naturales o a cambios en sus personalidades, sin reconocer la guerra espiritual que se libraba sobre sus relaciones. El segundo batallón demoníaco se especializaba en rebelión juvenil. Eran espíritus que habían sido asignados específicamente a los hijos de cristianos, especialmente adolescentes y jóvenes adultos. Su misión era alejar a los jóvenes de la fe de sus padres y llevarlos hacia el mundo. Vi a estos demonios trabajando a través de las redes sociales, la música, las películas, los grupos de amigos, incluso algunos maestros en escuelas y universidades. No usaban métodos obvios o dramáticos, sino influencias sutiles pero constantes que gradualmente erosionaban los valores cristianos que los padres habían tratado de inculcar. Vi jóvenes que habían crecido en hogares cristianos sólidos, que habían participado activamente en actividades de iglesia durante su niñez, de repente volviéndose fríos hacia las cosas de Dios, críticos hacia sus padres, atraídos hacia filosofías y estilos de vida que contradecían todo lo que habían aprendido. El tercer batallón se enfocaba en presión financiera. Estos demonios conocían exactamente la situación económica de cada familia cristiana y orquestaban crisis financieras diseñadas para causar estrés, ansiedad y pérdida de confianza en la provisión de Dios. Vi familias cristianas fieles que diezmaban regularmente y confiaban en Dios para su provisión, siendo golpeadas con gastos inesperados, pérdidas de empleo, problemas de salud costosos, reparaciones de casa urgentes, todo sincronizado para crear presión financiera abrumadora. Estas familias comenzaban a discutir sobre dinero, a cuestionar si realmente debían seguir diezmando durante las crisis, a sentir que Dios los había abandonado económicamente. Los demonios usaban esta presión para sembrar dudas sobre la fidelidad de Dios y para causar división entre los cónyuges sobre decisiones financieras. El cuarto batallón se especializaba en enfermedad y problemas de salud familiar. Vi demonios de enfermedad siendo enviados específicamente contra miembros de familias cristianas, no aleatoriamente, sino estratégicamente para causar el mayor daño emocional y espiritual posible. Vi padres de familia siendo atacados con enfermedades que los incapacitaban para proveer o liderar espiritualmente. Vi madres siendo golpeadas con depresión, ansiedad y condiciones de salud que las dejaban sin energía para cuidar a sus familias. Vi niños siendo atacados con enfermedades crónicas que drenaban los recursos familiares y causaban estrés constante en el hogar. Pero hermanos, aquí viene la parte más impactante de la visión. Vi que todas estas batallas demoníacas tenían un propósito final:
aislar a cada miembro de la familia de los demás para que no pudieran funcionar como una unidad espiritual poderosa. El ángel me explicó: el enemigo sabe que una familia cristiana unida, que ora junta, que se apoya mutuamente en la fe, que funciona en unidad espiritual, es una fortaleza inexpugnable contra sus ataques. Por eso su estrategia principal es la división. Dividir al esposo de la esposa, a los padres de los hijos, a los hermanos entre sí. Después de ver los ataques demoníacos contra las familias cristianas, el ángel me llevó a otra parte de la sala celestial, donde vi algo que me llenó de esperanza y fe renovada. Vi la contraofensiva divina que Dios había preparado para defender y fortalecer a las familias de su pueblo. Ahora, me dijo el ángel, verás lo que el Altísimo ha dispuesto para aquellas familias que reconozcan la naturaleza espiritual de sus batallas y que respondan con las armas correctas de guerra espiritual. Lo primero que vi fue un ejército angelical específicamente asignado a la protección familiar. Estos ángeles no eran genéricos, sino especializados en diferentes aspectos de la vida familiar. Había ángeles especializados en protección matrimonial, ángeles enfocados en los hijos, ángeles dedicados a la provisión familiar, ángeles guardianes de la salud del hogar. Vi que estos ángeles estaban esperando órdenes, esperando ser activados, esperando ser enviados a defender familias específicas. Pero su activación dependía de las oraciones de las familias mismas. No podían intervenir automáticamente, necesitaban ser invocados a través de oración específica y guerra espiritual intencional. El ángel me mostró una familia cristiana que había reconocido que sus problemas no eran puramente naturales, sino espirituales. Vi al padre y a la madre de esta familia levantándose juntos a las 5:30 de la madrugada para orar específicamente por su matrimonio, por cada uno de sus hijos, por la protección sobrenatural de su hogar. Cuando esta pareja comenzó a orar, inmediatamente vi ángeles siendo despachados desde la sala celestial hacia su hogar. Los ángeles matrimoniales rodearon a los esposos con un escudo de protección que hacía que las flechas demoníacas de división rebotaran sin causar daño. Los ángeles guardianes de hijos se posicionaron alrededor de cada joven de la familia, creando una barrera espiritual contra las influencias mundanas. Vi que mientras esta familia mantenía su disciplina de oración matutina, las batallas demoníacas que habían estado causando problemas en su hogar simplemente no podían penetrar la protección angelical. Los demonios de división matrimonial no podían acercarse a los esposos. Los espíritus de rebelión juvenil eran repelidos de los hijos. Los ataques financieros eran neutralizados por provisión sobrenatural. Pero el ángel me mostró algo aún más poderoso. Vi que cuando las familias no solo oraban defensivamente, sino que pasaban a la ofensiva espiritual, se convertían en centros de poder que impactaban a otras familias en sus comunidades. Vi a esta misma familia que había establecido protección sobre su hogar, comenzando a interceder por familias vecinas, por familias en su iglesia, por familias que conocían que estaban en crisis. Cuando lo hacían, vi ondas de poder espiritual emanando desde su hogar hacia otros hogares, llevando sanidad, restauración y protección a familias que ni siquiera sabían que estaban siendo intercedidas. El ángel me explicó: cuando una familia cristiana funciona en unidad espiritual completa, se convierte en una estación de poder desde donde el reino de los cielos puede expandirse hacia otras familias. Estas familias no solo son protegidas, sino que se convierten en agentes de protección para otros. Vi familias que habían estado al borde del divorcio siendo restauradas cuando otras familias intercedían por ellas. Vi jóvenes rebeldes regresando a la fe cuando familias unidas espiritualmente oraban por ellos.
Vi crisis financieras siendo resueltas sobrenaturalmente cuando familias intercesoras clamaban por provisión divina para otros. Luego el ángel me mostró armas espirituales específicas que las familias podían usar en su guerra espiritual. La primera arma que vi fue la oración familiar unida. No oraciones individuales, sino momentos específicos donde toda la familia se unía para orar junta. Vi el poder tremendo que se liberaba cuando un padre, una madre y sus hijos oraban al unísono, dirigiendo sus voces hacia el cielo como una sola voz familiar. Esta oración unida creaba como un rayo de luz dorada que ascendía directamente al trono de Dios y descendía como poder sobre el hogar. La segunda arma era la adoración familiar. Vi familias que habían convertido sus hogares en centros de adoración, donde regularmente cantaban juntos, alababan a Dios juntos, creaban atmósferas de presencia divina en sus salas de estar. Cuando las familias adoraban juntas, vi que sus hogares se llenaban de una luz dorada que era visible en el reino espiritual. Esta luz no solo protegía a la familia, sino que atraía la presencia manifiesta de Dios, de tal manera que vecinos y visitantes podían sentir algo especial en esos hogares. La tercera arma era el ayuno familiar. Vi familias que ocasionalmente ayunaban juntas, no necesariamente ayunos completos, sino ayunos parciales, donde todos los miembros de la familia participaban según su edad y capacidad. Cuando las familias ayunaban unidas, vi que esto rompía fortalezas espirituales que no podían ser rotas de otra manera. Adicciones que habían atormentado a miembros de la familia por años eran quebradas. Patrones generacionales de divorcio, pobreza, enfermedad, eran cortados completamente. Hacia el final del sueño profético, el ángel me llevó a una mesa redonda celestial donde había pergaminos con estrategias específicas que las familias cristianas debían implementar para posicionarse para victoria en los tiempos que vienen. Estas, me dijo el ángel, son las estrategias que el Altísimo ha diseñado específicamente para las familias de su pueblo en esta hora profética. Las familias que implementen estas estrategias no solo sobrevivirán los ataques del enemigo, sino que prosperarán y se multiplicarán espiritualmente. La primera estrategia era establecer un altar familiar. Vi familias designando un lugar específico en sus hogares, como lugar de oración familiar, un espacio sagrado donde regularmente se encontraban con Dios como familia. Este altar familiar no era elaborado o complicado. Era simplemente un lugar limpio, ordenado, quizás con una Biblia, donde la familia se reunía diariamente para oración, lectura de la Escritura y comunión espiritual. Vi que la consistencia en usar este altar familiar era más importante que la elaboración del lugar. Cuando las familias mantenían esta disciplina, vi que sus altares familiares se convertían en centros de poder espiritual. Los ángeles frecuentaban estos lugares. La presencia de Dios habitaba allí de manera especial y desde estos altares se liberaba protección sobrenatural sobre toda la familia. La segunda estrategia era implementar bendiciones familiares diarias. Vi padres que habían aprendido a bendecir específicamente a cada miembro de su familia cada día, no con bendiciones genéricas, sino con declaraciones proféticas específicas sobre el destino y propósito divino de cada persona. Vi padres imponiendo manos sobre sus hijos cada mañana antes de que salieran de casa, declarando protección divina, sabiduría sobrenatural, favor de Dios y cumplimiento del propósito divino sobre sus vidas. Vi esposos y esposas bendiciéndose mutuamente con palabras de afirmación, amor y declaraciones de fe sobre sus matrimonios. Cuando las familias practicaban estas bendiciones consistentemente, vi escudos de protección formándose alrededor de cada miembro de la familia.
Era como si las palabras de bendición se materializaran en protección angelical que acompañaba a cada persona durante todo el día. La tercera estrategia era crear tradiciones espirituales familiares. Vi familias que habían desarrollado rituales santos únicos a sus hogares, noches de testimonios familiares donde cada miembro compartía lo que Dios había hecho en su vida durante la semana, caminatas de oración familiares por su vecindario, tiempos regulares de ayuno y oración por personas específicas. Estas tradiciones creaban identidad espiritual familiar. Los hijos crecían sabiendo que su familia era diferente, que tenían una relación especial con Dios, que eran parte de algo más grande que ellos mismos. Esta identidad espiritual los protegía de la influencia del mundo y los mantenía anclados en los valores del reino. La cuarta estrategia era intercesión familiar estratégica. Vi familias que habían aprendido a interceder específicamente por otras familias en su comunidad, creando redes de protección espiritual que se extendían más allá de sus propios hogares. Estas familias intercesoras adoptaban espiritualmente a familias en crisis, oraban regularmente por matrimonios en problemas, intercedían por jóvenes rebeldes, clamaban por provisión para familias en necesidad. Vi que cuando lo hacían, creaban como una red de protección espiritual sobre toda su comunidad. La quinta estrategia era educación espiritual familiar intensiva. Vi padres que habían tomado la responsabilidad personal de enseñar a sus hijos sobre guerra espiritual, sobre discernimiento, sobre los dones del Espíritu Santo, sobre cómo escuchar la voz de Dios. Estos padres no dependían solamente de la iglesia para la educación espiritual de sus hijos. Ellos mismos se habían convertido en maestros espirituales, enseñando a sus hijos a orar por sanidades, a profetizar, a echar fuera demonios, a operar en los dones sobrenaturales. Vi familias completas funcionando como equipos ministeriales, donde incluso los niños pequeños operaban en dones espirituales bajo la supervisión amorosa de sus padres. Estas familias se convertían en centros de poder sobrenatural que impactaban dramáticamente a sus comunidades. Cuando el sueño profético llegó a su fin, me desperté con una urgencia sobrenatural de proclamar inmediatamente lo que había visto. Sabía que no era información para guardar o para procesar lentamente, sino una revelación urgente que debía ser compartida inmediatamente con las familias del pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, padres y madres que me escuchan, quiero hacerles una pregunta directa. Después de escuchar esta revelación profética, ¿van a seguir tratando los problemas de sus familias como si fueran puramente naturales? ¿O van a reconocer que están en una guerra espiritual que requiere armas espirituales? ¿Van a seguir permitiendo que el enemigo divida a sus familias, que robe a sus hijos, que destruya sus matrimonios, que ataque su provisión? ¿O van a tomar autoridad espiritual y luchar por sus hogares con las armas que Dios les ha dado? Si esta palabra profética ha resonado en sus corazones, si reconocen que su familia ha estado bajo ataque espiritual, si están listos para implementar las estrategias celestiales que el Señor ha revelado, entonces necesitan actuar inmediatamente. Primero, suscríbanse a este canal porque Dios me seguirá dando revelaciones específicas sobre diferentes aspectos de la guerra espiritual familiar. Cada visión que reciba será compartida aquí para equipar y fortalecer a las familias del pueblo de Dios. Segundo, compartan este mensaje con otras familias que ustedes saben que están bajo ataque espiritual. No lo compartan casualmente, compártanlo con intercesión, pidiendo al Espíritu Santo que use esta palabra para despertar a otras familias a la realidad de la guerra espiritual. Tercero, implementen inmediatamente las 5 estrategias que fueron reveladas en el sueño: altar familiar, bendiciones diarias, tradiciones espirituales, intercesión estratégica y educación espiritual intensiva. Ahora,
Antes de despedirme, quiero orar específicamente por cada familia que está viendo este video. No importa qué ataques han enfrentado, no importa cuán dividida esté su familia, no importa cuán imposible parezca la restauración, Dios tiene poder para sanar, restaurar y fortalecer su hogar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo delante de tu trono, intercediendo por cada familia que ha recibido esta palabra profética. Tú conoces cada hogar representado aquí, conoces cada batalla que han enfrentado, cada lágrima que han derramado, cada oración que han clamado por sus seres queridos. Señor, rompe ahora mismo toda fortaleza demoníaca que haya sido establecida contra estas familias. Ata a los demonios de división matrimonial, de rebelión juvenil, de crisis financiera, de enfermedad. Desata a tus ángeles guerreros para que rodeen y protejan cada hogar. Espíritu Santo, enciende un fuego de intercesión familiar en cada padre, en cada madre que está orando conmigo, que no puedan estar satisfechos con familias tibias o divididas, que tengan hambre sobrenatural de ver a sus familias funcionando como equipos espirituales poderosos. Restaura los matrimonios que han sido atacados, trae de vuelta a los hijos que se han alejado, provee sobrenaturalmente para las necesidades financieras, sana las enfermedades que han atacado a estas familias. En el nombre victorioso de Jesucristo, declaramos que estas familias no serán víctimas, sino victoriosas. No serán atacadas, sino protegidas. No serán divididas, sino unidas en tu amor y poder. Amén y amén. Familia de Dios, los amo en el Señor, los bendigo en el nombre de Cristo, y les recuerdo que mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Sus familias están destinadas para victoria, no para derrota. Levántense y peleen por sus hogares con las armas del cielo.